sano, que está diseñado para tolerar este nivel de acidez, con esa tabletita que tomamos y que tragamos y que es además una cantidad pequeña, se va a lesionar de forma directa, tópica, que este va a venir aquí, le va a hacer un hueco aquí, hasta la cosa. No, difícil. ¿Sí? Evidentemente sí, la literatura nos dice que algunos fragmentos de los AINES pueden llegar a introducirse en el epitelio y facilitar la lesión. Pero eso depende de las dosis, depende del tiempo de tratamiento y de la condición previa de la mucosa. Pero en condiciones basales, normales, no es pues que el AINE va y le produce huecos a la mucosa y por eso el paciente tiene úlceras. Es mentira. El daño es principalmente por mecanismo de acción. ¿Y por qué les enfatizo esto? Porque todavía escuchamos en los hospitales que dicen: ay, para que no le dé gastritis, le pondremos diclofenaco intramuscular. ¿Será esto coherente? No, porque aunque tome, aunque le ponga intramuscular, aunque le ponga por otras vías, igualito le puede dar gastritis. ¿Por qué? Porque por cualquier vía que tome va a inhibir la COX para producir su efecto analgésico. ¿Sí? Entonces, el daño es por mecanismo de acción. ¿Por qué puede tener ese paciente que toma AINES gastritis? Porque al inhibir la COX para conseguir los efectos terapéuticos, también estoy evitando que se sinteticen prostaglandinas en la mucosa gástrica y eso va a hacer que disminuya sus mecanismos de protección. Y eso va a hacer que cualquier factor, incluyendo el propio ácido gástrico del paciente, le genere daño, porque le estoy quitando mecanismos de protección. ¿Sí? Entonces la lesión es por el propio mecanismo de acción del AINE, que por cualquier vía que yo utilice igual se va a producir. Claro, será diferente que, por ejemplo, ya tiene mi paciente su enfermedad por reflujo, ya está con gastritis, ya está lesionada, ya hay desequilibrio y ahí toma un AINE. Claro, pues el AINE puede venir y aumentarle a esa mucosa que ya está lesionada, que ya está inflamada. Ahí sí que creo que hay efecto tópico. ¿Sí? O por ejemplo, mi paciente ha ido, no sé, pues ayer se ha ido a beber todo el día y el alcohol que ha consumido ha lesionado su mucosa gástrica, está toda inflamada, toda lesionada por esa sustancia abrasiva química que ha tomado el paciente. Y si ahí se toma un AINE, claro, pues el AINE va a venir y de forma directa, tópica, va a lesionar la mucosa. Ahí sí. Por eso es que sí, existen estudios de investigación, por ejemplo, que han demostrado que si quieren el consumir AINES después de las borracheras aumenta el riesgo de perforación gástrica inclusive. ¿Por qué han hecho esos estudios? Porque muchos de estos que son para la resaca, como el Chaquitaps, antes traían aspirina en dosis altas. Entonces han empezado a haber episodios de hemorragias gástricas, úlceras, etcétera, cuando tomaban estas sustancias, porque la mucosa estaba lesionada. ¿Sí? Entonces la recomendación es que esos preparados para la resaca tengan paracetamol y no AINES. ¿Sí? Y la mayoría ahora, si se fijan, tienen paracetamol en vez de AINES. Entonces vean cómo estos elementos son importantes y esos detalles son importantes en esos casos. Ahora, claro que sí, si mi paciente se quería suicidar y agarró su frasco de 100 aspirinas y se tomó, claro, pues si de forma masiva tengo gran cantidad de sustancia química ácida, sí, ahí sí puede haber daño directo, pero en general el daño es sistémico por el mecanismo de acción del fármaco. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Ahora, si nosotros nos vamos a analizar la fisiología de cómo se sintetiza, cómo se produce el ácido gástrico, ¿qué nos vamos a encontrar? Este sistema que ya lo han aprendido ustedes en fisiología también, ¿no? ¿Quién se encarga de producir el HCl? La célula parietal, ¿sí? Y para que esto se produzca, pues se necesitan activar sistemas. ¿Cuáles son? Primero, en condiciones normales, cuando nosotros ingerimos alimentos, ¿qué va a pasar? Esos alimentos van a ser detectados a nivel del antro gástrico, ¿no es cierto? Entonces esto le van a mandar un estímulo a la célula G y también se va a activar el parasimpático para que empiecen los procesos digestivos.
pasa? La célula G, por un lado, va a empezar a liberar gastrina, ¿sí? Que facilita los procesos digestivos. La célula D, que produce somatostatina, y la somatostatina sabemos que inhibe los procesos digestivos, en primera instancia se va a inhibir, ¿sí? Acá todavía no, esto vamos a ver después. Entonces se va a inhibir al principio la célula D para que no produzca somatostatina, ¿sí? Y la célula G pueda funcionar tranquilamente. Al mismo tiempo, fíjense, cuando se ha activado el parasimpático, la acetilcolina va a venir aquí a estimular más a la célula G, porque va a decir libera más gastrina, necesitamos digerir. Y además, la acetilcolina misma, fíjense, está inhibiendo a la célula D. Está diciendo, tú todavía aguanta porque necesitamos digerir, ¿sí? Entonces la inhibe. Esa gastrina que está liberando la célula G va a ser transportada por el torrente sanguíneo. ¿Y dónde tiene que ir a actuar? En las células enterocromáfinas, ¿sí? Las células enterocromáfinas, como vemos aquí, fíjense, tienen receptores de gastrina que van a ser estimulados por esa gastrina, pero no es lo único que tienen, también tienen receptores de acetilcolina. Entonces la misma acetilcolina del parasimpático también va a estimular de forma directa a la célula enterocromática. Entonces, tanto la gastrina como la acetilcolina la van a estimular, ¿para qué? Para que libere histamina, ¿sí? Eso libera la célula enterocromática. ¿Se acuerdan cuando vimos antihistamínicos en fármaco 1? Hemos hablado de los receptores H2 a nivel de la mucosa gastrointestinal y por qué ahí las lamipidina, cimetidina, famotidina se usaron en problemas gastrointestinales. Eso vamos a recordar ahora, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿para qué se libera esta histamina? Para venir a estimular a la célula parietal. Pero la célula parietal tiene tres subtipos de receptores. Un receptor es de gastrina. Entonces, esa misma gastrina que está estimulando a la célula enterocromática también estimula de forma directa a la célula parietal. Además, acetilcolina. La misma acetilcolina que ha estimulado a la célula G, que ha estimulado a la gastrina, también estimula la célula parietal de forma directa. Y además, la histamina que ha liberado la célula enterocromática también estimula la célula parietal. Pues fíjense, mi célula parietal tiene tres estímulos que hacen que se active la famosa bomba de protones, que es la hidrógeno potasio ATPasa, para producir ácido clorhídrico, ¿sí? O bueno, hidrogeniones que me van a servir para producir HCl, que es el ácido clorhídrico, ¿sí? Por eso se llama bomba de protones, porque me produce protones para producir ácido clorhídrico. Aumenta la concentración de ácido clorhídrico, resultado, aumenta el nivel de acidez intragástrica. ¿Para qué? Todo esto, ¿por qué se ha activado? Porque ha detectado alimentos. Entonces, la función de esto es digerir esos alimentos, ¿sí? Una vez que ya tengo suficiente ácido, esa cantidad de protones se va a detectar nuevamente a nivel del antro gástrico y eso le va a mandar una señal ahora sí a la célula D y le va a decir, ok, ya estamos con suficiente ácido, inhibir a la célula G. Entonces, la célula D va a liberar somatostatina y esta sí ahora va a venir a inhibir a la célula G y el parasimpático también se va a parar y vamos a empezar a digerir, ya no se va a producir más ácido, ¿sí? Todo esto ustedes ya saben, porque ya han visto en fisiología. Entonces nos interesa esto porque esto nos va a ayudar a entender gran parte de los fármacos que vamos a usar para la enfermedad ácido, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a empezar con el primer grupo de fármacos. ¿Cuáles serían los antiácidos? Pregunta. El antiácido, ¿en qué parte de todo este sistema que hemos descrito trabajaría? ¿En qué parte? Dígame. ¿Dónde? Al inicio, al final, al medio. ¿Dónde trabajaría? ¿Dónde? ¿Dónde trabajaría? Inhibiendo las células G. A la célula G. O sea, aquí.
digan su nombre. ¿Cómo se llama el grupo? Antiácido. Actúa directamente en el producto, ¿sí? Los antiácidos, que vamos a ver, bueno, trabajan en la parte final, en el producto final, o sea, no trabajan en ninguna parte de este sistema, trabajan aquí. Aquí está el ácido, antagonizan al ácido, por eso son antiácidos, ¿sí? Porque van a reaccionar con el ácido y lo van a antagonizar, ¿sí? Entonces actuarían en el producto final, no interfieren con la producción del ácido, sino directamente con el ácido, ¿sí? Entonces, estos fármacos podríamos decir que actúan de forma tópica. Si han debido ver esas propaganditas, ¿no? Donde viene un bomberito y así el estómago se está incendiando y con su manguerita antagoniza el ácido. Y de verdad esa es la sensación que el pacientito tiene cuando toma su antiácido, ¿sí? Entonces, fíjense, la capacidad neutralizante del ácido depende de varios factores del fármaco que utilicemos. Por ejemplo, su velocidad de disolución, porque hay fármacos antiácidos que vienen en presentación líquida, en jarabes, hay unos que vienen en gel, por ejemplo, el famoso maladrato que vamos a ver, viene en gelcito, el pacientito chupa como si estuviera chupando gelatinita, siente que baja la acidez. Hay otros que vienen en pastillitas masticables, es decir, es sólido, el paciente mastica y traga. Entonces, dependiendo de eso, varía un poquito la velocidad con la que logran antagonizar el ácido. También es importante considerar su solubilidad en agua, porque obviamente es un compartimiento que tiene contenido. La velocidad de reacción con el ácido es fundamental y, por supuesto, la velocidad de vaciamiento gástrico. Pregunta: si el vaciamiento gástrico estaría acelerado, ¿qué pasaría? No habría efecto. ¿Por qué? Porque el medicamento está actuado en el ácido, entonces el ácido se va a vaciar. Muy bien, o sea, necesitamos tiempo suficiente para que antagonice el ácido gástrico. Pero si el vaciamiento está acelerado, vamos a tener menos tiempo para que trabaje en el estómago y se va a pasar hacia el intestino, ¿sí? O por ejemplo, si el paciente estuviera vomitando, no voy a tener muy buena eficacia, ¿sí? Muy bien, también es importante considerar que obviamente estamos repitiendo varias veces que esa acidez extrema que hay en la luz gástrica es fisiológica. Tiene que ser así, porque gracias a eso digerimos los alimentos. Entonces, lógicamente, si yo con un fármaco le estoy quitando la acidez, va a tener repercusiones en la asimilación de alimentos y de otros fármacos, ¿sí? Porque voy a modificar el pH intragástrico. Entonces, eso por supuesto que va a tener alteraciones con la absorción y la forma en que interaccionan otras moléculas químicas. Por eso es que sí existen fármacos, por ejemplo, que se recomienda que no se administren 2 horas siguientes a la administración de un fármaco en particular, ¿sí? O que se espacie antes o después 2 horas para evitar esa interacción negativa. Por ejemplo, las fluoroquinolonas, el itraconazol, el hierro y las tetraciclinas, se ha visto que se interfiere de forma muy significativa en su absorción. Por eso es que se dice que esto se debe espaciar 2 horas cuando se usa un antiácido específico, ¿sí? Entonces no se deben usar juntos. Bien, aquí vamos a mencionar los más conocidos y los más usados. El bicarbonato de sodio es uno de los más antiguos que tenemos, que todavía sigue siendo altamente eficaz, ¿sí? También tenemos el carbonato de calcio y vamos a ver el hidróxido de magnesio y de aluminio. Entonces, fíjense, cuando hablamos del bicarbonato de sodio, tenemos que ¿qué va a hacer? Va a entrar y va a reaccionar con el ácido clorhídrico, con sustancia química.
Entonces, cuando el bicarbonato reacciona con el ácido clorhídrico, lo que va a ocurrir es que se van a formar otros compuestos químicos diferentes. ¿Qué se va a formar? CO2 y cloruro de sodio. ¿Sí? ¿Qué es el cloruro de sodio? Sal común. ¿Sí? ¿Y la sal es ácida? No. ¿Y el CO2 qué es? ¿Qué es el CO2? Es un gas, ¿no es cierto? Un gas que producimos con frecuencia y lo eliminamos por vía respiratoria. ¿Pero es ácido? No. Entonces, fíjense, al ácido clorhídrico, que era súper extra recontra ácido, lo he convertido en dos moléculas que no son ácidas. ¿Sí? Y eso es lo que me va a ayudar a estabilizar a mi paciente. Entonces, estoy quitando la acidez intragástrica. ¿Qué riesgos existen? Uno, el CO2 en exceso me puede producir alcalosis. ¿Sí? Entonces, obviamente, tengo que vigilar y ver las dosis y las veces que le voy a repetir el tratamiento al paciente. ¿Sí? También es importante considerar la retención de líquido. ¿Por qué? Sal. Con la sal, no se olviden, siempre retiene agua. ¿Por qué creen que a los pacientes que son hipertensos les decimos que consuman menos sal? Porque puede esto aumentar la bulimia y empeorar la presión arterial. ¿Sí? Entonces, obviamente, como se está produciendo cantidad significativa de sal en el estómago del paciente, puede retener líquido. Entonces, sí hay que tener cuidado si el paciente tiene insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, si es hipertenso, porque eso podría descompensar. ¿Sí? Y obviamente las alcalosis también pueden generar alteración, hay que vigilar el pH del paciente. Ahora, como esto es un gas, es normal que si se produce gas en el estómago del paciente, ¿qué necesitamos? ¿O qué va a tener el paciente si tiene mucho gas en su estómago? Se va a sentir con flatulencia, pues no va a tener eructos, va a sentir que su estomaguito está hinchado, le puede doler, molestar. Entonces, si es muy molesto esa flatulencia para el paciente, es mejor cambiar de fármaco, porque con este siempre se van a producir gases, no lo vamos a poder evitar. ¿Sí? Pero pues sigue siendo útil. Bien, con el carbonato de calcio pasa algo similar. ¿Qué va a pasar? El carbonato de calcio va a reaccionar con el ácido clorhídrico. ¿Y qué se va a producir? CO2 y cloruro de calcio. Entonces, fíjense, sigo teniendo gas, pero voy a producir cloruro de calcio. El problema con el sodio, con el cloruro de sodio, con la sal, no lo voy a tener. Pero ¿qué riesgos tengo? Se ha visto que puede haber hipercalcemia. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con el exceso de la producción de calcio, porque se puede asimilar más calcio en el paciente y eso producirme desequilibrio. También hay que tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal, porque ese exceso de calcio, ¿por dónde se va a eliminar? Por el riñón. Entonces se puede saturar el riñoncito, colapsar, producirse cálculos, entonces hay que vigilar y además hidratar bien al paciente. Las alcalosis, igual por el CO2, igual que en este caso, y además se ha descrito el síndrome de leche alta. Y esto se produce cuando el paciente usa el carbonato de calcio con leche. ¿Por qué les digo que esto sí ha sido común? Porque van a escuchar que la población en general tiene la idea de que la leche es buena para la acidez. ¿Sí? Y bueno, no es muy cierto. ¿Por qué? O sea, evidentemente, como el pH de la leche es un poquito mayor al ácido gástrico, sí va a sentir mejoría el paciente cuando toma la leche, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? La leche normalmente contiene grasa, ¿sí? Entonces, cuando el sistema nervioso capte la presencia de grasa en el estómago, va a activar mayor producción de ácido. Entonces, sí pasa que el paciente toma lechecita, siente una mejoría transitoria y después de media hora, una hora, la acidez vuelve con más intensidad porque se ha producido más ácido por la presencia de leche en el estómago. ¿Sí? Entonces, no ayuda. Y el pacientito piensa a veces que si se toma el carbonato de calcio con leche va a tener un efecto más apropiado, más potente, y no es cierto.
Al contrario, se va a producir un desequilibrio más intenso, una alcalosis más intensa que puede complicarnos al paciente, ¿sí? Entonces no se debe asociar con leche. De tratamientos, recetas de la abuelita, vamos a decir que sí son útiles en acidez, es la zanahoria, ¿sí? Es mejor, en lugar de que tome leche, es mejor que coma una zanahoria. Agarra, le pela la cascarita y como conejito ahí, chan, 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 come la zanahoria. Eso sí nos amortigua muy bien, porque además es más sólido y mantiene un nivel menor de acidez y embriaguez. Es efectivo si el paciente no tuviera a mano medicación, ¿sí? Entonces sí ayuda la zanahoria. Bien, también tenemos el hidróxido de, bueno, aquí no se olviden que igual se va a producir gas. Entonces la flatulencia, los eructos, la sensación de que está bombado el estomaguito también se va a producir. Si es muy molesto para el paciente, tampoco es una buena alternativa farmacológica, ¿sí? Bien, y el último es uno combinado. ¿Por qué? En primera instancia se probó hidróxido de magnesio, pero resulta que producía diarreas. No teníamos diarrea en el paciente. Y luego se probó el hidróxido de aluminio, ya también le producía estreñimiento, ¿sí? Entonces a alguien se le ocurrió, y si le dan los dos juntos, y probó los juntos, y se estabilizaron, ¿no? Entonces producía buen control de la acidez, sin diarrea y sin estreñimiento, ¿sí? Entonces esta es una de los fármacos más utilizados, el famoso magalrato tiene esta composición, ¿sí? Entonces fíjense, al dar juntos nos estabiliza. Una gran ventaja es que no se produce gas. Entonces si el paciente tenía flatulencias, eructos y le molestaba mucho, esa es una mejor alternativa. La tolerancia es mejor. ¿Y qué se va a formar? Cloruro de magnesio y cloruro de aluminio. El magnesio es potencialmente tóxico para el riñón. Entonces sí hay que vigilar la función renal, y si es un paciente con insuficiencia renal puede ser más peligroso, ¿sí? Pero en general es uno de los que mejor se tolera. Aquí tenemos las dosis. Por ejemplo, fíjense, cuando hablamos del bicarbonato de sodio, tenemos sobrecitos de 1 a 2 gramos, ¿sí? Y se recomienda de 1 a 2 sobres al día, o PRN. ¿Qué es PRN? ¿Recuerdan qué era PRN? Por razón necesaria. Es decir, puedo darle en horario o puedo darle solo cuando le molesta, ¿sí? En el caso del carbonato de calcio, son tabletitas masticables que el pacientito tritura, mastica y después de gluten. Normalmente viene de 500 miligramitos y se recomienda una tableta que también puedo darle en horario o puedo darle solo PRN y cuando le moleste, pues, más. El hidróxido de magnesio y aluminio, esa combinación, como les decía, el magalrato es la presentación más conocida. Viene, por ejemplo, de 450 a 900, la asociación de los dos, o de 800 a 2000, el gel oral. Ese gel el paciente lo ama, ¿no? Dice, siento literalmente así que me está quemando y tomo el gelcito y voy sintiendo como casi sintiendo la acidez, ¿no? El pacientito dice que es mágico el magalrato. Entonces puede ser también por la propia presentación, que al ingresar realmente es como si fuera recubriendo una gelatinita toda la mucosita y va produciendo el efecto que es muy satisfactorio si quieren para el paciente, porque realmente tiene un control sintomático excelente, ¿sí? Se recomienda de 1 a 2 horas después de las comidas, porque obviamente después de comer es justamente cuando más ácido se produce en el pacientito, y ahí nos va a ayudar a controlar el síntoma. Y también puede ser PRN o antes de acostarse si el paciente percibe molestias durante la noche, que es muy común durante la noche que el paciente tenga más acidez, ¿sí? Sobre todo si cuando se recuesta su almohada es muy plana, ¿sí? No se olviden que en toda enfermedad por reflujo, una recomendación es que debemos subir la cabecera de la cama, porque así la gravedad en la noche nos ayuda a bajar el reflujo. Porque si el paciente se acuesta, el
la gravedad directamente hace que exista bastante reflujo, por eso se despierta el paciente con sabor picante, con las vinagreras que nos refiere, y siente bastante molestia durante la noche, o cuando se acuesta. Y no se olviden que otra recomendación súper importante a estos pacientitos es que no deben acostarse después de comer, ¿sí? O sea, es un mal hábito comer y echarse, ¿sí? Entonces tiene que estar por lo menos media hora, una hora en movimiento, en actividad, para evitar ese reflujo, ¿sí? Y cierto, me van a decir es que "Doc, comemos y nos da sueño". Cierto, ¿por qué nos da sueño? Que eso es absolutamente fisiológico, ¿no? ¿Por qué cuando comemos nos da sueño? ¿Qué? ¿Perdemos energía? No. ¿Por qué perderías energía? Que es la misma razón por la que se dice, si has comido no tienes que entrar a la piscina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Distribución? ¿Qué pasa con la distribución sanguínea? La sangre se redistribuye hacia el intestino, ¿sí? ¿Y por qué? Porque va a ir a digerir. Entonces, el flujo que tenía que estar manteniendo mi cerebro así activo, pilas, se ha ido pues a mi panza, a mi intestino, ¿no? Para producir los procesos digestivos, y por eso yo estoy que me quiero dormir, ¿sí? Entonces, sí es normal ese sueño. Escucha, ustedes hoy día no han comido antes de venir, están somnolientos toda la clase. Ya, 5 minutitos. Terribles están, ¿qué ha pasado? ¿Se han ido a pachanguear el fin de semana y no están recuperando o qué?